Muy buenos días con todos. Vamos a explicar el ciclo Rankine. El ciclo Rankine es un ciclo destinado a generar energía eléctrica a partir de la quema de un combustible. Este combustible puede ser líquido, sólido o gaseoso. Los componentes básicos de un ciclo Rankine son los siguientes. Va a tener una caldera justamente destinada a quemar el combustible, y el calor generado por el combustible se destina a convertir el agua en vapor sobrecalentado. Luego va a tener una turbina en el cual el vapor sobrecalentado se expande generando un trabajo al eje que después va a mover a un generador eléctrico, y este generador eléctrico va a generar una potencia eléctrica que es el objetivo final de una central térmica que funciona con el ciclo Rankine. Luego va a tener un condensador cuya función es de enfriar el vapor que sale de la turbina hasta líquido saturado. Para ello necesita un flujo de agua de refrigeración para conseguir este objetivo, retirar el Q.B. Y finalmente una bomba para que vuelva a elevar el líquido saturado hasta la presión del caldero. Indudablemente, para que esta bomba funcione necesita de un motor que mueva al eje de la bomba, ¿sí? Que este motor, para que funcione, para que genere potencia al eje, necesita consumir una potencia eléctrica. Entonces serían los cuatro componentes básicos. ¿Y cuáles son los procesos que realiza un ciclo Rankine? Tenemos cuatro procesos. Empezaremos. El proceso de 1 a 2 es un proceso de comprensión isentrópica, ¿no? ¿Qué significa isentrópica? Que la entropía en 1 y en 2 son las mismas, ¿no? Estamos analizando el ciclo Rankine simple ideal. Por eso se llama ideal, porque el proceso de comprensión es un proceso reversible con entropía constante. El siguiente proceso de 2 a 3, que viene a ser en la caldera, es un proceso de adición de calor a presión constante. Entonces acá se observará en la bomba, en un diagrama TS, que es muy similar a un diagrama TB, las tendencias de las curvas, se observa que la entropía en 1 es igual a entropía en 2, ¿no? Entonces, de ahí, por eso se dice un trabajo isentrópico. Ahora, de 2 a 3 hay una adición de calor, normalmente se llama calor de alta, desde 2 hasta 3 a una presión constante, la presión del caldero. El proceso de 3 a 4 se llama un proceso de expansión isentrópica. De ahí, ¿no? Ideal. Expansión de 3 a 4 isentrópica. La entropía en 3 es igual a la entropía en 4. Es acá donde se genera el trabajo de la turbina o la potencia de la turbina. Y finalmente el proceso de 4 a 1 es el rechazo de calor. Se rechaza el QdB en el condensador a presión constante, llevando normalmente este punto 4 podría ser vapor sobrecalentado, mezcla, y el objetivo del condensador es llevarlo hasta el líquido saturado. Entonces, esos serían los cuatro componentes y los cuatro procesos de un ciclo Rankine simple ideal. Ahora analicemos un ciclo Rankine simple, pero ya no ideal, sino real. ¿Por qué se llama real ahora? Porque los procesos, ¿no? Los procesos, si yo veo en un diagrama TS, el proceso en la bomba y el proceso en la turbina son los que marcan la diferencia de un real con un ideal. ¿Cómo era en el caso anterior de un ciclo ideal? El proceso de comprensión en la bomba era isentrópico, de 1 hasta 2S, y en la turbina de 3 hasta 4S. ¿Qué pasa en el ciclo Rankine simple real? Ya los procesos son reales, ya no son reversibles, sino son irreversibles. Por lo tanto, hay un incremento de entropía de 1 a 2, ¿no? Se observa el incremento de entropía. Y en la turbina, el proceso también es con incremento de entropía, es un proceso irreversible, ya no es de 3 a 4S, sino de 3 hasta 4. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia
con el ciclo simple ideal, ¿no? Básicamente en la bomba y en la turbina. Y como dice acá, los procesos de 1 a 2 son procesos con incremento de entropía en la bomba. De 2 a 3 sigue siendo igual, adición de calor a presión constante. De 3 a 4, expansión con incremento de entropía, ¿no?, que se hace en una turbina. Y de 4 a 1 es el rechazo del calor QdB a presión constante. Recordemos que para analizar un proceso irreversible en la bomba, necesitamos recordar el concepto de eficiencia adiabática de la bomba. Lo mismo también en la turbina. Para poder analizar un proceso irreversible, hay que recordar el concepto de eficiencia adiabática de la turbina. Esto lo vamos a explicar de la siguiente forma. Tenemos el diagrama TS. Vamos a analizar en primer lugar qué sucede con la bomba. Entonces vamos a recordar la eficiencia adiabática de la bomba. ¿Cómo está definida? La eficiencia adiabática de la bomba está definida como el trabajo de la bomba isoentrópico dividido entre el trabajo de la bomba real. Recordemos que el trabajo de la bomba isoentrópica, como maneja un líquido que es incompresible, se halla por el volumen específico a la entrada 1 por la diferencia de presiones de salida y la entrada, que en este caso sería P2S menos P1. Recordar que P2S es igual a P2, ¿correcto? De esta forma yo hallo el trabajo isoentrópico. El volumen específico en 1 está en metro cúbico sobre kilogramo y la presión 2S y la presión P1 debe estar en kilopascales para que el trabajo de la bomba isoentrópica salga en kilojoule por cada kilogramo. ¿Ok? Vamos el trabajo real. El trabajo de la bomba real básicamente es la diferencia de las entalpías. En este caso sería H2 menos H1, ¿no? Se observará que el punto 2 es la salida real y el punto 1 la entrada real de la bomba. Entonces, H2 menos H1 vendría a ser el trabajo real de la bomba. El objetivo normalmente de un ciclo real, un ciclo Rankine, es hallar el H2. Entonces, del concepto de eficiencia adiabática de la bomba voy a hallar el H2. Volvamos a repetir. Eficiencia adiabática de la bomba es igual a trabajo ISO sobre trabajo real. En vez del trabajo real coloco su equivalente, que es H2 menos H1. Dando H2 menos H1 vendría a ser H2 menos H1 va a ser igual a trabajo de la bomba ISO entre la eficiencia adiabática de la bomba. Y acá despejo, entonces H2 va a ser igual a H1 más trabajo de la bomba ISO dividido entre la eficiencia adiabática de la bomba. Entonces, de esta forma hallamos la entalpía real H2. Analicemos la eficiencia adiabática en la turbina. El concepto de la eficiencia adiabática en la turbina viene a ser eficiencia adiabática de la turbina es igual a trabajo de la turbina, en este caso va a ser real, dividido en trabajo de la turbina isoentrópica o ideal, ¿correcto? Entonces, de la misma forma yo podría hallar ahora a qué es igual el trabajo de la turbina real.
este caso va a ser igual a la entalpía en 3 y el proceso real es este, con línea punteada. Entonces va a ser H3 menos H4. H3 menos H4. Ese es el trabajo de la turbina real. Y el trabajo de la turbina isoentrópica, o ideal, observemos el proceso ideal es de 3 a 4S, ¿no? Por lo tanto, va a ser igual a H3 menos H4S. Entonces, normalmente la nomenclatura que se está utilizando, ¿por qué se llama 4S? Es porque la entropía en 3 es igual a la entropía en 4S, ¿no? Por eso se le coloca la asignación de su índice S. Si yo despejo el trabajo de la turbina real del concepto de eficiencia adiabática, voy a obtener que el trabajo de la turbina real va a ser igual a la eficiencia adiabática de la turbina multiplicada por el trabajo de la turbina isoentrópica. Si yo reemplazo el equivalente del trabajo de la turbina real, que va a ser igual a H3 menos H4, igual a la eficiencia adiabática de la turbina por trabajo de la turbina isoentrópica. Y acá normalmente se halla el H4, que va a ser igual al H3 menos eficiencia adiabática de la turbina por trabajo de la turbina isoentrópica. Entonces, esta ecuación me va a servir para hallar la entalpía real a la salida de la turbina. Recordemos que ¿cómo hallarías la entalpía en el punto 3 o estado 3? Normalmente el estado 3 es vapor sobrecalentado, entonces yo necesito de dos variables. Normalmente es esta presión y esta temperatura. Con esa presión y esta temperatura me voy a tablas de vapor sobrecalentado, calculo el H3 y además debo de calcular también su entropía S3. ¿Ok? ¿Cómo defino el estado 4S? Recuerda que para hallar el trabajo de la turbina ISO es H3, que ya la calculaste, menos H4S, ¿no? Entonces, el estado 4S está definido por, yo conozco la presión del condensador y necesito otra variable más. Esa variable es que S4S es igual a S3. Entonces, con esas dos variables defino qué es el estado 4S. Normalmente para definir qué es el estado 4S, comparo su entropía S4S con el SG y el SF a la presión del condensador. Si la entropía S4S es menor que este SG, indudablemente estoy en mezcla. Si es igual al SG, estoy en vapor saturada. Pero si el S4S es mayor que este SG, estaré en vapor sobrecalentado. Una vez definido qué es el estado 4S, hallo el valor de la entalpía H4S de tablas. Y el H4 real lo hallo empleando esta ecuación, puesto que ya tengo H3 conocido. Normalmente la eficiencia adiabática de la turbina es dato. Y el trabajo de la turbina ISO ya lo calculé, que es H3 menos H4S. Previamente ya expliqué cómo se calcula el H4S. Y ahora vamos a proceder a hacer un balance de energía en cada uno de los componentes del ciclo Rankine. Empezaremos por la bomba. Pues la bomba es un dispositivo en el cual succiona normalmente, como se ve acá, líquido saturado en el estado 1 y le eleva la presión hasta el estado 2. Dependiendo qué voy a analizar, si es una bomba real, va a bombear hasta el estado 2, pero si es una bomba isoentrópica, va a bombear hasta el estado 2S. Vamos a hacer el análisis para cada uno de ellos. Entonces, yo tendría que aplicar primera ley, sistema abierto, una entrada, una salida, que dice calor neto
menos potencia neta es igual a flujo másico por delta de H más delta de energía cinética más delta de energía potencial. ¿Ok? De acá en la bomba normalmente se desprecia el calor, se desprecia la energía cinética y se desprecia la energía potencial, quedando de esta forma menos potencia neta es igual a flujo másico por delta de H. En este caso sería menos potencia de la bomba, le vamos a colocar real, porque ya hemos dicho que hay también una isentrópica, que va a ser igual a flujo másico. El flujo másico que pasa por la bomba, sabemos que por continuidad el flujo másico 1 es igual a flujo másico 2. En este caso vamos a referirnos al estado 1. Por lo tanto, acá va a ser igual a flujo másico en 1 y el delta de H, normalmente el delta siempre es estado final menos estado inicial, que en este caso sería H2 menos H1. En el ciclo, para analizar los ciclos termodinámicos, normalmente ya no se considera el ciclo del trabajo de la potencia. En este caso, entonces, la potencia de la bomba real, sin considerar el signo, sería igual a M.1 H2 menos H1. Hay que tomar en consideración que este trabajo de la bomba es un trabajo que está ingresando, ¿no? Ya saben que es negativo solamente como referencia, pero como indiqué, más nos importa el valor numérico. A estas alturas ya no nos interesa el signo, ¿correcto? Ahora, el trabajo específico de la bomba real va a ser simplemente H2 menos H1, ¿no? Unidades acá son kilowatts y acá son kilojoules por cada kilogramo. Analicemos el proceso isoentrópico de 1 a 2S, que ya explicamos hace un momento, ¿no? Recuerda que la eficiencia adiabática de la bomba está definida como trabajo de la bomba ISO sobre trabajo de la bomba real, ¿sí? Entonces de acá yo podría despejar el trabajo de la bomba real. El trabajo de la bomba real, ¿a qué va a ser igual? Al trabajo de la bomba ISO dividido entre la eficiencia adiabática de la bomba. El objetivo en el ciclo Rankine es hallar la entalpía H2 real. Entonces para ello reemplazo en trabajo real por su equivalente H2 menos H1 en esta ecuación. Entonces acá tendría H2 menos H1 igual al trabajo de la bomba ISO dividido entre eficiencia adiabática de la bomba. Y acá se despeja el H2. H2 va a ser igual a H1 más trabajo de la bomba ISO dividido entre eficiencia adiabática de la bomba. ¿Ok? Por lo tanto, H2 va a ser igual a H1 más... ¿A qué era igual el trabajo de la bomba ISO? El trabajo de la bomba ISO era igual a el volumen específico de la entrada 1 multiplicado por la diferencia de presiones, en este caso P2S menos P1. Recuerda que P2S es igual a P2 igual a la presión del caldero. Y todo esto lo divido entre la eficiencia adiabática de la bomba. De esta forma obtengo la entalpía real del estado 2 o el estado de salida de la bomba. Analicemos la bomba con el concepto de la eficiencia mecánica.
La eficiencia mecánica de la bomba, eficiencia mecánica de la bomba, está definido por el concepto de salida deseada entre entrada requerida. ¿Cuál es la salida deseada de esta bomba? La salida deseada de la bomba justamente es incrementar la presión al fluido, por lo tanto va a ser el trabajo de la bomba real, la salida deseada. ¿Y de qué requiere? De el trabajo al eje o potencia al eje. Entonces, la eficiencia mecánica de la bomba va a ser igual a potencia de la bomba real dividido entre la entrada requerida. Esto es igual a potencia al eje. ¿Correcto? Y acá yo podría despejar la potencia al eje, que va a ser igual a potencia de la bomba real, ¿sí? Potencia de la bomba real, y esto lo divido entre la eficiencia mecánica de la bomba. ¿Ok? Esta es la potencia al eje. Ahora, si yo conozco también la eficiencia mecánica del motor eléctrico, estaría definido como salida deseada, entrada requerida. ¿Cuál es la salida deseada de este motor? ¿Cuál es el objetivo de este motor? El objetivo de este motor es tener potencia al eje. ¿Y de qué requiere? De esta potencia eléctrica. Entonces acá tenemos salida deseada, potencia al eje, y la entrada requerida en este caso es potencia eléctrica del motor. ¿Ok? Si yo despejo la potencia eléctrica del motor, va a ser igual a potencia al eje dividido entre la eficiencia mecánica del motor. Plazo la potencia al eje, entonces la potencia eléctrica del motor va a ser igual a, en vez de potencia al eje, coloco potencia de la bomba real entre eficiencia mecánica de la bomba. Entonces acá sería igual a potencia de la bomba real dividido entre el producto de la eficiencia mecánica de la bomba por la eficiencia mecánica del motor. Entonces de esta forma yo hallo la potencia eléctrica que consume este motor. He hallado esto. O sea, ¿cómo he hecho la secuencia? Primero he calculado la potencia termodinámica en la bomba, ¿no? Potencia real. Luego, por la eficiencia de la bomba, le he llevado la potencia al eje. Luego, con la eficiencia de este motor eléctrico, he calculado recién potencia eléctrica, ¿no? Indudablemente, ¿cuál va a ser mayor, la potencia de la bomba o la potencia eléctrica? Para responder esta pregunta necesito saber cuál es el flujo de potencia. El flujo de potencia es desde la potencia eléctrica hacia la bomba. Por lo tanto, la potencia eléctrica va a ser mayor que la potencia al eje y la potencia al eje va a ser mayor que la potencia de la bomba. Ahora analicemos el balance de energía de un caldero. Entonces, un caldero es un recipiente que contiene agua y contiene una cámara de combustión. Entonces, básicamente se puede representar por un intercambiador de calor en el cual por este circuito está entrando agua que poco a poco se está convirtiendo en vapor sobrecalentado. Entonces ingresa en 2 y sale en 3 vapor sobrecalentado. Y mientras por el otro circuito ingresa por A combustible, ¿sí? Que se quema con el aire, libera su poder calórico, libera su energía, ¿no?
y salen los gases a través de la chimenea. Entonces acá yo tendría un flujo de combustible y acá voy a tener un flujo de vapor. Entonces, el análisis vamos a hacerlo por separado. Primero voy a analizar el circuito del vapor, ¿ya? En el caso del circuito del vapor, aplicaré primera ley de la termodinámica, una entrada, una salida, sistema abierto. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Una entrada, una salida. Dice Q punto neto menos W punto neto igual a M punto delta de H, delta de energía cinética más delta de energía potencial. ¿Qué se desprecia? La energía potencial, la energía cinética. En este caso no hay potencia o trabajo y resultaría que el Q punto neto va a ser igual a M punto delta de H. Recuerda que estamos analizando solo este circuito, el circuito del vapor. Entonces, el Q punto neto vendría a ser el Q punto A, ¿no? Q punto de A va a ser igual M, podríamos tomarlo como el M de vapor o simplemente M2, ya que por ecuación de continuidad, el flujo másico de vapor es igual a M.2, que va a ser igual también a M.3. Entonces, M.2 y todo delta hemos dicho que es estado final menos estado inicial. En este caso sería H3 menos H2. ¿Correcto? El calor específico dividido entre la masa resultaría H3 menos H2. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene el calor específico Q de A? Esto tiene kilojoule por cada kilogramo. Y las unidades del Q punto A indudablemente son kilowatts. ¿Ok? Ahora vamos a analizar el circuito del combustible, ¿no? Analizando el circuito del combustible y aplicando primera ley, haciendo la analogía, va a salir igual a el Q punto del combustible va a ser igual a ¿qué? A un flujo másico de combustible por la entalpía H de B menos la entalpía H de A. ¿Correcto? Este concepto de entalpía H de B menos H de A en el combustible se le llama poder calórico. ¿Y qué es esto? Es la energía, el poder calórico es la energía que se libera al quemarse. Sus unidades son kilojoule por kilogramo. Por ejemplo, el poder calórico del combustible residual 6 es aproximadamente 40.000 kilojoule sobre kilogramo. ¿Qué significa eso? Que al quemarse 1 kilogramo de este combustible líquido va a liberar 40.000 kilojoule de energía. Entonces el Q punto del combustible va a ser igual a flujo de combustible por poder calórico. Ok. Ahora, ¿cómo se relaciona el Q punto de A con el Q punto de combustible? Ahí nace el concepto de la eficiencia del caldero. La eficiencia del caldero está definido por la salida deseada, que en este caso es el Q punto de A, entre la entrada requerida, que es el Q punto del combustible. ¿Correcto? Entonces, si yo reemplazo la eficiencia del caldero, va a ser igual Q punto de A
y en vez del punto de combustible coloco su equivalente, que es flujo de combustible por poder calórico. Por poder calórico. Y yo podría despejar, por ejemplo, el flujo de combustible. ¿A qué va a ser igual flujo de combustible? Va a ser igual a Q punto de A dividido entre la eficiencia del caldero por poder calórico del combustible que está quemando ese caldero. Entonces, de esta forma yo puedo calcular el flujo de combustible. A veces también hay problemas en los cuales me dan el flujo de combustible, me dan qué tipo de combustible es, o sea, el poder calórico, me dan la eficiencia del caldero. Por lo tanto, con estos datos, ¿qué podría hallar? El Q punto de A. Y si yo tengo el Q punto de A, tengo esto de acá, ¿qué podría hallar? El flujo máximo de vapor que está pasando por el caldero, ¿no? Va a depender qué calculo, qué variable voy a despejar en función a la data. A veces me dan datos del combustible para hallar flujo máximo de vapor. O en otros problemas me dan los datos del vapor, flujo máximo del vapor, con los datos del estado 2 y el estado 3, y eso me va a permitir hallar el flujo de combustible. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hacer un balance en la turbina, un balance de energía. Entonces, normalmente aquí ingresa vapor sobrecalentado y se expande hasta la presión del condensador. ¿Ok? Entonces tenemos una entrada y una salida. Aplicando primera ley sería Q punto neto menos W punto neto igual a M punto delta de H, delta energía cinética más delta energía potencial. Acá se desprecia el calor neto, se desprecia la energía cinética y se desprecia la energía potencial. De esta forma tengo que la potencia neta va a ser igual a flujo máximo por delta de H. En este caso sería menos potencia de la turbina real igual a M.3 por H4 menos H3. Despejando acá sería la potencia de la turbina real igual a M.3 H3 menos H4. Ok, entonces esta sería la ecuación para hallar la potencia de la turbina real. Entonces, el estado 3 normalmente lo hallamos de talas de vapor sobrecalentado porque se conoce la presión y se conoce la temperatura. El estado 4 es la entalpía real a la salida de la turbina. ¿Cómo se hace para hallar el estado 4? Para hallar el estado real H4 nos apoyamos del concepto de eficiencia adiabática de la turbina. Entonces, la eficiencia adiabática de la turbina está definida, adiabática de la turbina está definido como el trabajo de la turbina real, ¿sí?, dividido entre el trabajo de la turbina ideal o isoentrópica. ¿Correcto? Recuerda que el trabajo de la turbina isoentrópica va a ser en este caso la entalpía H3 menos el proceso isentrópico es de 3 a 4S, por lo tanto sería menos H4S, ¿sí? H4S. Entonces, ¿cómo es que se halla la entalpía H4S? Primero tenemos que definir el estado 4S. El estado 4S está definido por la presión del condensador, que es un dato,
y la otra variable que es que S3 es igual a S4S, o sea, con entropía S4S y presión 4S defino qué es el estado. Para ello se necesita saber o comparar en este caso cómo es la entropía S4S respecto al SG, a la presión del condensador. Si la entropía S4S es igual al SG, será vapor saturado. Pero si la entropía S4S es menor que el SG, estaré en mezcla. Pero si la entropía S4S es mayor que el SG, a la presión del condensador, estaré en la zona de vapor sobrecalentado. De esa forma se halla el estado 4S y por ende su entalpía. ¿Qué pasa si resulta de que es mezcla? Si es mezcla, nosotros conocemos el valor de S4S. Y recuerda que toda propiedad en la zona de mezcla, en este caso S4, va a ser igual a SF más X4S por SFG. De acá, de esa ecuación se despeja la calidad para poder hallar luego la entalpía. En los problemas ya detallaremos cuál es el procedimiento. Entonces acá ya tenemos definido el trabajo de la turbina isoentrópica. ¿Ok? Entonces, si yo despejo de la eficiencia diabática el trabajo de la turbina real, ¿a qué va a ser igual? A eficiencia diabática de la turbina por el trabajo de la turbina ISO. ¿Correcto? Si yo reemplazo el trabajo de la turbina real, que es H3 menos H4, va a ser igual a eficiencia diabática de la turbina por trabajo de la turbina ISO. De acá normalmente se despeja el H4. H4 va a ser igual entonces a H3 menos eficiencia adiabática de la turbina por trabajo de la turbina ISO. Entonces, esta es la ecuación que me permite hallar la entalpía real a la salida de la turbina. Ahora analicemos la turbina con el concepto de eficiencia mecánica. La eficiencia mecánica de la turbina está definido como la salida deseada entre entrada requerida. ¿Cuál es la salida deseada? O sea, ¿cuál es el objetivo de la turbina? Generar potencia al eje. ¿Y de qué requiere? De la potencia termodinámica de la turbina. Entonces, si nosotros reemplazamos, sería potencia al eje, la salida deseada, entre la entrada requerida, que sería potencia de la turbina real. ¿Ok? Y acá despejamos la potencia al eje, que es igual a la eficiencia mecánica de la turbina por potencia de la turbina real. Entonces, con esto ya puedo calcular la potencia al eje. Ahora veamos el concepto de eficiencia mecánica del generador eléctrico. ¿A qué es igual la eficiencia mecánica del generador eléctrico? Entonces, el concepto sigue siendo igual, salida deseada entre entrada requerida. ¿Cuál es la salida deseada de este generador eléctrico? El objetivo de un generador eléctrico es esta, la potencia eléctrica, generar potencia eléctrica. ¿Y de qué requiere para generar potencia eléctrica? Del movimiento de este eje, de potencia al eje. Entonces, sería acá salida deseada, potencia eléctrica del generador eléctrico, y entrada requerida, potencia al eje. ¿Ok? Si yo despejo
la potencia eléctrica del generador eléctrico va a ser igual a eficiencia mecánica del generador eléctrico que multiplica a la potencia al eje. Como ya tengo la potencia al eje, que es esta de acá, la reemplazo aquí, resultando que la potencia eléctrica generada por el generador eléctrico va a ser igual a eficiencia mecánica del generador eléctrico por la eficiencia mecánica de la turbina multiplicada por la potencia de la turbina real. Entonces, es así como puedo calcular recién la potencia en los bornes del generador eléctrico, ¿no? Entonces, ¿cuál es mayor en este caso? ¿La potencia eléctrica, la potencia al eje o la potencia de la turbina real? Acá hay que saber cuál es el flujo de potencia. El flujo de potencia en este caso es de la turbina hacia el eje y luego hacia la parte eléctrica, ¿sí? Ese es el sentido de la potencia eléctrica. Por lo tanto, acá la potencia de la turbina real tiene que ser mayor que la potencia al eje y la potencia al eje tiene que ser mayor que esta potencia eléctrica. Ahora vamos a realizar un balance de energía en el condensador. Recuerda que el condensador está a la salida de la turbina, ¿no? Su objetivo es enfriar ese vapor que sale de la turbina gracias al ingreso de agua de refrigeración que va a enfriar el vapor que pasa por este serpentín. El agua que ingresa fría se va a ir calentando, retirando el Q punto de B, ¿no? Y sale a mayor temperatura, ¿no? Realmente aquí hay un pequeño error, que esta flecha es hacia el otro sentido. ¿Ok? Entonces por acá viene agua de refrigeración, capta el Q punto de B y se va hacia el sumidero, al medio ambiente, ¿sí? Por acá ingresa vapor, normalmente en mezcla o vapor sobrecalentado, y se va enfriando gradualmente y por el estado 1 sale líquido saturado. Entonces vamos a hacer el balance en forma independiente, como lo hemos hecho en el caldero. Vamos a hacer el balance en el serpentín del vapor, o sea, de 4-1, y luego el balance para el agua. Iniciaremos con el balance del vapor. Entonces, en el caso del vapor es un sistema abierto de una entrada y una salida. Aplico primera ley de la termodinámica, que sería Q punto neto menos W punto neto es igual a flujo másico, delta de H, delta energía cinética y delta energía potencial. De aquí se elimina la potencia neta, la variación de energía cinética, la variación de energía potencial, resultando Q punto neto igual a M punto delta de H. Estoy analizando este circuito. Por acá va a salir el famoso Q punto B. Entonces, en vez de Q punto neto, coloco Q punto B igual a M.4 H1 menos H4. ¿Ok? H1 menos H4. Como H1 es menor que H4, este valor me va a salir negativo. Y como expliqué en el ciclo, ya no me interesa el signo, sino ya solamente el valor numérico. Por lo tanto, Q punto de B va a ser igual a M.4 H4 menos H1, sabiendo que esto ya es negativo, ¿sí? ¿No? Solo concepto.
Por lo tanto, voy a emplear esto. El calor específico, en este caso Q sub B, va a ser igual a H4 menos H1. Ahora vamos a analizar el otro circuito del agua, ¿no? Ingresa por C agua, capta el Q de B y se retira. Entonces, este circuito también se analiza aplicando primera ley de la termodinámica, una entrada, una salida. Entonces, ¿qué dice la primera ley? Q punto neto menos W punto neto es igual a flujo másico, delta de H, delta de energía cinética más delta de energía potencial, ¿no? Y acá se elimina, no hay trabajo, variación de energía cinética y la variación de energía potencial despreciables, por lo tanto quedaría que Q punto neto es igual a M punto por delta de H. ¿Qué es el Q punto neto? Ese Q punto neto es el calor que se está llevando el agua, lo vamos a llamar entonces Q punto de agua, igual a flujo másico de agua por delta de H, que en este caso sería H en D menos H en C. ¿Correcto? Las unidades de esto son kilowatts. Entonces, esta es la ecuación para hallar el calor que recibe el agua. Normalmente, en condiciones ideales, el calor que recibe el agua es igual al calor que pierde el vapor, o sea, el Q punto B. ¿Correcto? Si yo igualo ambas, ¿qué me saldría? El Q del agua es M punto agua por HD menos HC, que va a ser igual a M.4 que multiplica a H4 menos H1. ¿Correcto? De aquí normalmente se despeja el flujo de agua, que va a ser igual a flujo 4 por H4 menos H1 dividido entre HD menos HC. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación para hallar el flujo de agua. Ahora, va a depender de qué datos conozca, pero que también podría hallar el flujo de vapor, ¿sí? Si es que me dan el flujo de agua de refrigeración. Hay que tener en consideración que este término HD menos HC se puede reemplazar por Cp del agua multiplicado por temperatura D menos temperatura C, ya que el fluido es un líquido incompresible. Por lo tanto, yo podría aproximar, ¿no?, que el flujo de agua aproximadamente podría ser igual a M.4 H4 menos H1 dividido entre Cp del agua por temperatura D menos temperatura C, sabiendo que Cp del agua es igual a 4,2 kilojoule kilogramo grado centígrado. Es una aproximación, pero esta aproximación es bastante que se podría utilizar cualquiera de los dos, o esta o esta. Ahora expliquemos qué es eficiencia térmica. Recuerda que por segunda ley de la termodinámica nosotros teníamos un horno que es una temperatura alta, el cual proporciona un calor de alta a la máquina térmica. La máquina térmica se encarga de transformar ese calor de alta en trabajo neto.
y hay un calor remanente llamado el QdB a un sumidero, ¿correcto? Entonces, si yo quiero hallar la eficiencia, recuerdo el concepto. La eficiencia térmica del ciclo es igual a la salida deseada entre entrada requerida. ¿Cuál es la salida deseada del ciclo termodinámico? En este caso el ciclo Rankine. Trabajo neto o potencia neta, ¿correcto? Entonces, potencia neta. ¿Y de qué requiere? Del QdA, ¿no? Del QdA. Acá estamos trabajando en forma específica, del QdA, ¿correcto? Recuerda que el trabajo neto para un ciclo termodinámico es igual a QdA menos QdB, ¿ya? Solo si es que trabaja en un ciclo. QdA menos QdB sobre QdA. Si yo divido ahora QdA entre QdA y menos QdB entre QdA, me va a salir 1 menos QdB sobre QdA. Recordar también que el trabajo neto lo puedo hallar también como trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. ¿A qué es igual cada uno de estos trabajos? Entonces, vamos a ver a qué es igual cada uno de estos trabajos. Lo vamos a colocar a un costado aquí. A ver, el trabajo de la turbina va a ser igual a H3 menos H4. El trabajo de la bomba va a ser igual a H2 menos H1. El QdA que proporciona el caldero va a ser igual a H3 menos H2. Y el QdB, que es el calor que extrae el agua de refrigeración del condensador, es igual a H4 menos H1. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago para mejorar la eficiencia? Entonces, si yo analizo esta ecuación, ¿qué debo de hacer para que mejorar la eficiencia? Lo que debería hacer es de que este concepto pintado de rojo debe tender a cero. Y para que tienda a cero tengo dos posibilidades, ¿no? Dos posibilidades, ¿no? Que el QdB tienda a cero, ¿no? O que el QdA tienda a un valor grande, ¿no? Entonces, cuando QdA crece, ¿no? Voy a lograr una mayor eficiencia. ¿Y esto cómo se hace? Sobrecalentando el vapor a altas temperaturas e incrementando la presión del caldero. Yo puedo tener estas dos técnicas, o sea, que este 3, en vez de que esté entre 3, suba más. De esa forma, ¿qué voy a lograr? Aumentar el QdA, ¿correcto? Aumentar el QdA. O también elevar la presión del caldero. Las dos me van a tener como consecuencia de aumentar el QdA. La otra opción también es disminuir el QdB. ¿Y cómo se hace para disminuir el QdB? Esto se logra reduciendo la presión del condensador, o sea, más abajo, presiones incluso de vacío, para que aumentar la eficiencia porque va a disminuir el QdB. ¿Ok? Entonces veamos esas técnicas. Primero, el sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas, ¿no? Tengo acá un diagrama TS en el cual el ciclo original es de 1 a 2, compresión isentrópica, de 2 a 3, adición de calor a presión constante, de 3 a 4, expansión y de 4 a 1, rechazo de calor. Entonces me está diciendo ahora que va a sobrecalentar el vapor a altas temperaturas. En vez que esté en 3, se va a subir hasta 3'. Luego se expande hasta 4' y luego continúa con el ciclo. Esta área pintada de rosado en un diagrama TS viene a ser el aumento del trabajo neto. Entonces, al incrementar la temperatura del vapor sobrecalentado, estoy aumentando el trabajo neto. ¿Ok? El aumento de la temperatura del vapor antes que ingrese a la turbina aumenta el trabajo neto. ¿Y qué otra cosa? El punto 4 pasa desde esta posición hacia la derecha, 4'. ¿Qué trae como consecuencia? Esto
si el punto 4 se va a mover más hacia el lado de vapor saturado, va a disminuir el contenido de humedad. Y eso es bueno para la turbina, porque si yo tengo mucho contenido de humedad en las últimas etapas de la turbina, esas gotas de líquido van a provocar erosión a los álabes de la turbina. Por lo tanto, no se permite que haya mucha humedad. Para proteger los álabes, tiene que ser vapor seco. Y la opción que me está dando de sobrecalentar el vapor se está logrando de que el punto 4 vaya más a la derecha, consiguiendo por ende que el vapor sea más seco. La otra técnica para aumentar la eficiencia del ciclo Rankine es aumentar la presión del caldero. Entonces acá de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4 era el ciclo original. Luego ahora voy a levantar la presión, ya no va a ser la presión esta de acá, sino esta de acá, de 2' a 3', ¿no? Se incrementa la presión, este punto 3 se va hacia la izquierda a 3' y se expande hasta 4'. Entonces acá hay dos áreas, ¿no? Esta área en un diagrama TS al pasar de acá hasta acá es un aumento de trabajo neto. Pero ¿qué sucede con esta área ahora? Al disminuir, al pasarse a la izquierda, esta es una disminución del trabajo neto. Pero se observa que siempre esta área va a ser mayor que esta. Por lo tanto, siempre va a haber un incremento de trabajo neto. Entonces, ¿qué trae como consecuencia el incremento de la presión del caldero? Primero va a traer aumento de la temperatura alta promedio, ¿sí? Que trae como consecuencia que se llama un aumento de la eficiencia. Similar a lo que ocurre en una olla de presión, ¿no? Cuando mayor es la presión, mayor es la temperatura también. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Algo que es perjudicial. El punto 4 va a irse hacia la izquierda. Al irse hacia la izquierda hay mayor contenido de humedad. Entonces va a haber aumento del contenido de humedad a la salida de la turbina. Indeseable. ¿Por qué? Porque esas gotas se van a comportar como partículas erosivas que van que se llama a desgastar los álabes de la turbina. La única manera de hacer de que este 4.4 vaya hacia la derecha la técnica es de expandirlo y luego recalentarlo, ¿no? Hay una técnica que se llama recalentamiento que lo vamos a ver más a posterior. Y por último tengo la última técnica que se llama la disminución de presión del condensador. Entonces, originalmente el ciclo era de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4 y luego de 4 a 1. ¿Qué pasa ahora si yo disminuyo la presión de 4 hasta 4', ¿no? Presiones incluso de vacío, ¿no? Y luego se comprime la bomba de 1' a 2'. En un diagrama TS, esta área resulta ser el aumento del trabajo neto. Entonces, ¿qué trae como consecuencia disminuir la presión del condensador? Que baje la temperatura del vapor, que disminuye el QdB, que aumente el trabajo neto. Al reducir la presión en el condensador, va a permitirse que haya filtraciones, ¿no? O sea, de aire hacia el lado del vapor, puesto que el lado del vapor está a menor presión que la presión atmosférica, lo cual es indeseable, ¿no? Eso trae de que el aire se ingrese al vapor y eso provoque corrosión en la superficie del condensador. Y ahora mira que el punto 4 al bajar hacia una presión más baja va a traer como consecuencia mayor contenido de humedad, lo cual es indeseable, por lo que se explicó hace un momento. Entonces, la metodología para aumentar la eficiencia de un ciclo Rankine, de una central térmica, es aplicar no una por una, sino las tres a la vez, ¿no? Aumentar la presión, aumentar que se llama la presión del caldero y aumentar la temperatura de recalentamiento. Con eso lograremos una mayor eficiencia.